Hebreos capítulo 11, versículo 29 hasta el versículo 31. Dice así: Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, fueron ahogados. Verso 30. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de rodearlas durante 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció junto con los desobedientes porque recibió a los espías en paz. Y continúa diciendo, ¿qué más diré? Y comienza a enumerar apenas nombres, ya no más acciones o breves acciones de aquellos que por la fe avanzaron. Si te das cuenta, dedica algunas acciones específicas para hablar acerca de los personajes mencionados anteriormente. Nos menciona qué hizo Abel, qué hizo Enoc, qué hizo Noé, qué hizo Abraham, qué hizo Sara, qué hizo Jacob, José, Isaac y Moisés. A partir de Moisés comienzan pequeñas acciones y solamente nombres para que de manera general se pueda decir todo esto se alcanzó por medio de la fe. Solo que me llama la atención que aquí los últimos en mencionar grandes acciones es Josué y Rahab. Es interesante notar que en la galería divina aparece tanto aquel que conquistó grandes cosas siempre dependiendo del Señor, como aquel que se arrepintió de todo corazón. Y finalmente Dios obró en su vida. Primera lección importante. En el cielo no se contabilizan nuestras grandes obras, porque las grandes obras son hechas por medio de Dios en nosotros. El ser humano es apenas un instrumento. Nadie se sienta capaz de decir, yo voy al cielo porque ya hice esto, esto y lo otro. No, llegamos al cielo por la gracia de Dios. Josué, el gran líder de Israel, en su vida encontramos una página blanca. Se encuentra al lado de una mujer que nunca tuvo buena reputación. Una mujer que en el paso, mientras Josué llevaba al pueblo de Israel para la tierra de Canaán, se encuentra en el camino con un pueblo que iba a ser destruido por la maldad. Y es allí donde aparece Rahab con una historia y un histórico, donde uno lo puede ver y dice, no, esta no puede pertenecer al pueblo de Dios. Y sorpresa, no solamente pertenece al pueblo de Dios, sino que en Mateo 1 está dentro de la genealogía de Jesús. ¿Cómo es posible que una mujer como Rahab pueda aparecer como la única que se salva de una ciudad que fue destruida? La pregunta es, ¿acaso no habían personas mejores que ella? ¿Acaso no habían personas que habían practicado un poco más de cosas buenas que Rahab? ¿Por qué Rahab? Y es que la oportunidad de salvación que Dios da al ser humano lo da sin importar su ficha, su vida, sus páginas. El asunto es que hay personas que pueden estar llenas de virtudes, pero su corazón cerrado ante la influencia de Dios. Y hay personas que pueden estar llenas de defectos, pero su corazón abierto para la influencia de Dios. Y finalmente, se salva aquel que tuvo tantos defectos, pero finalmente se arrepintió y Dios transformó su vida, que aquel que confió tanto en sus virtudes, pero nunca se arrepintió y por lo tanto está perdido. Dentro de esta historia, vemos a un hombre que avanza por fe y una mujer que acepta por fe. Sin embargo, ambos hicieron grandes cosas por medio de la fe. ¿Qué cosa es lo que hicieron? Pues comencemos por Josué. Cuando vamos al libro mismo de Josué, que justamente aparece luego de los 5 libros de Moisés, dice que cuando el pueblo vio que su líder había muerto, Moisés, se detuvo al otro lado del Jordán, haciendo duelo, llorando por la gran pérdida que ellos habían tenido.
Dios entiende nuestras lágrimas, lo entiende. Dios colocó en el ser humano emociones para ser expresadas. Dios sabía de que necesitaban un buen momento para llorar, claro, y Dios los consoló. Pero hay un problema. Cuando Moisés murió, el pueblo se detuvo y ya no quiso avanzar. Ahí está el problema. Las circunstancias en la vida pueden detenernos por un momento, pero no pueden impedirnos avanzar. Hay tanta gente que ante las circunstancias de la vida se quedan amarrados a un pasado, a una situación, a una tragedia y no avanzan más. Parece que allí la vida acabó. Esto pasó con el pueblo de Israel. Dios levanta a Josué y le dice, mira, así como estuve con Moisés, yo estaré contigo, pero hay algo que yo no voy a hacer por ti. Tú te vas a levantar y vas a llevar este pueblo. Yo no te voy a obligar, solo te voy a dar mi promesa. Todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. O sea, tú colocas el límite. Tú dices, ya no puedo más, hasta ahí te bendigo. Tú dices, vamos a avanzar, hasta ahí te bendigo. Entonces, el hecho de avanzar te corresponde a ti. La victoria, déjalo conmigo. Yo voy a estar contigo, yo voy a hacer milagros, yo voy a hacer lo mío. Así como hice con Moisés, haré contigo. Solamente avanza y número 2, esfuérzate y sé valiente. O sea, yo ya te di la victoria, pero eso no significa que tú no vas a pelear la batalla. La batalla se pelea. La victoria está garantizada, porque yo estaré allí. Pero la batalla se pelea. Mira la lección importante. Dios nos garantiza victorias en la vida, pero no nos excluye de la batalla. La vida es una lucha. La carrera cristiana es una lucha. La vida es una batalla constante. La batalla es necesaria. Nos enseña a orar más, a confiar más, a depender más, aun cuando la victoria está garantizada. Y lo segundo que Dios le pide es, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate para obedecer y hacer todo lo que está escrito en la ley. Y sé valiente porque tú vas a enfrentar, tú vas a salir. Yo estaré contigo. Eso no te olvides. Mi promesa es que yo nunca te abandonaré. Lo mismo que promete para nosotros. Pero es lo que yo no puedo hacer. Mover tus pies. Eso yo no puedo hacer. Un día el pueblo entonces cuando estaba allí solamente lamentando por la pérdida de su líder, viene la orden de Dios. ¿Qué hacen ustedes aquí? Levántense y avancen. Esa palabra, levántate y avanza, se va a repetir varias veces a lo largo del camino y durante 40 años en la trayectoria desde Egipto hasta la tierra prometida. ¿Por qué? Lección. Porque el ser humano siempre se detiene ante las adversidades o circunstancias difíciles. Otra cosa, Dios entiende nuestro dolor. Nos consuela en el dolor, pero eso no significa que tú vas a quedar atado en ese dolor para siempre. Puede ser que Dios esté dando este mensaje para alguien que ya lloró lo suficiente, ya se lamentó lo suficiente, ya está, ya es suficiente. Es hora de levantarse y continuar. La vida continúa. Hay tragedias, hay dolor, hay momentos difíciles, hay momentos inentendibles, hay misterios sin resolver. Muy bien, levántate y avanza. Recuerda las cosas que Dios ya hizo en el pasado, las cosas que Dios puede hacer en el futuro, las cosas que hoy te detienen en la vida, por lo tanto, levántate y avanza. No te desanimes, porque yo estaré contigo. Recordar las promesas de Dios es la mayor motivación para poder dar pasos en dirección hacia la meta. Cuando nosotros olvidamos la promesa de que Él está con nosotros y que de nosotros depende tocar la puerta, avanzar, intentar, de nosotros, no de Dios, es allí donde entendemos que cada vez podemos estar más cerca de lo prometido mientras nosotros no nos detengamos en el camino. Muy bien, ¿Dios te puede cargar cuando no tienes fuerzas? Sí. ¿Dios te puede levantar cuando estás caído? Sí, pero Dios no te va a obligar a dar un paso más allá si tú no quieres. Yo estoy contigo, esta es la recompensa, la garantía está, pero yo no te obligo a aquello
que tú no quieres. Cuando el pueblo se detuvo, la orden de Dios es: levántate y avanza. Y es así como ellos cruzaron el Mar Rojo. Y ellos cruzaron luego el Jordán. Fíjate una cosa. El pueblo de Israel, en su peregrinación, pasó por agua 2 veces. La primera, cuando salió de Egipto, Dios abrió el Mar Rojo. Cuando no había posibilidad de escapar del enemigo, porque Faraón y su ejército venían detrás, Dios abrió el mar. La segunda vez, cuando estaban por entrar a la tierra prometida, otra vez Dios no abre el mar, Dios abre el río, y es el Jordán. Dios puede abrir el Mar Rojo o Dios puede abrir el Jordán. Sin embargo, va a depender de cuán dispuesto estás tú a hacer una cosa. Y aquí viene lo importante. Antes de que ellos puedan cruzar, ellos deberían ejercer fe. Fíjate una cosa. Antes de que alguien cruce, o antes de que ellos crucen el Mar Rojo, ¿quién había cruzado el mar en seco? Nadie. Ellos serían los primeros. Una cosa es decir, yo voy a hacerlo porque alguien ya lo hizo. Alguien ya lo hizo, pues. O ya sucedió. Y hay una evidencia y hay un respaldo de que eso es posible. Pero cuando Dios te pide hacer algo que nunca aconteció en la vida, se demanda de mucha fe. ¿Cómo yo voy a cruzar? ¿Y qué tal si cuando estoy en medio el agua nuevamente se nivela? ¿Qué seguridad me das que yo voy a llegar en seco al otro lado? Obediencia y confianza completa Dios demanda para que haga milagros. Y otra cosa, tú sabes que el Jordán, cuando ellos van a cruzar el Jordán, Dios da una orden bien específica. Dice, las aguas se abrirán no antes que ustedes entren, sino cuando ustedes se hayan mojado los pies. Los sacerdotes que llevaban el arca iban primero. Y ellos tenían que entrar en el agua creyendo que esas aguas que ellos pisaban y sentían en los pies iban a abrir camino. Esas mismas aguas que mojaron sus pies. Dios dice, ¿quieres ver milagros? No necesitas ver para creer, necesitas creer para luego ver. Tú crees en mi palabra, entra al agua. Señor, me estoy mojando. Cree. El agua se abrió. Ellos cruzaron. Solo que cuando ellos cruzan allá el Jordán, se encuentran con las últimas ciudades donde ellos deberían conquistar para poder entrar a la tierra prometida. Entre ellos, ¿cuáles están? Jericó y luego Jai, que es una ciudad más pequeña. Jericó era una ciudad fortificada. Su mayor fortaleza eran sus murallas y sus soldados. Y allí la imposibilidad de pasar por Jericó probablemente era mayor que cruzar el Jordán. Ellos ya habían visto cómo Dios abre el Jordán, pero cómo el ser humano se olvida rápido. Ante la siguiente dificultad se olvida del milagro que recibió ayer y se concentra en la imposibilidad del mañana, olvidándose del milagro del ayer. Olvidaron rápidamente lo que Dios hizo. Ahora, ¿qué cosa hace Josué? Dice, muy bien, ojo, fe. Confiando en las promesas de Dios, dice, vamos a conquistar Jericó. Pero hay una cosa, Dios me garantiza la victoria, pero yo peleo la batalla. ¿Qué vamos a hacer? Hagamos una estrategia. ¿De qué manera? ¿Cómo vamos a derribar esos muros? ¿De qué manera vamos a ingresar a esa ciudad? Una vez más la voz de Dios. Tú peleas, pero yo te doy la victoria. Señor, ¿de qué manera? Y ahora viene la orden de Dios para decirle, mira Josué, de esta manera se hará. Y cuando vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 30 dice, por la fe los muros de Jericó cayeron después de haberse rodeado durante 7 días. ¿Qué cosa es lo que hicieron que pueda caer los muros de Jericó? No fue la estrategia, fue la fe.
Y para entender este grado de fe, pues tenemos que ir a Josué capítulo 6. Ahí tú puedes leer hoy toda la historia, desde el versículo 1 en adelante. Tú vas a ver cómo es que realmente fue la fe aquella que hizo que caigan los muros de Jericó. ¿De qué manera? El pueblo debería marchar y cantar o gritar rodeando aquellas murallas fortificadas. Dime, ¿alguna vez existía en la historia anterior a esta alguien que haya hecho algo parecido y que los muros hayan caído por rodearlos y gritar? No. Pero otra vez, confía y obedece. Dios demanda de obediencia y de confianza absoluta. Señor, me van a llamar de loco. Imagínate el ejército enemigo al ver arriba, resguardando su ciudad, ver que nosotros como hormigas rodeamos la ciudad y cantamos y gritamos. Sí, pero es fe. ¿Tú crees o no crees? ¿Tú crees que yo puedo hacer? Sí, muy bien. Yo te voy a dar la victoria, pero eso no significa que tú no vas a caminar. Y te das cuenta, la obediencia a Dios, aun cuando en nuestra lógica no puede entrar, es clave para que los milagros puedan suceder. Hay gente que dice que cree en Dios, pero no quiere realizar ninguna acción. ¿Quieres entregarte a Dios? Levántate, ven, confiesa tus pecados. El bautismo es una acción. O sea, las acciones humanas son necesarias en este proceso. Y ellos tuvieron que rodear. Cuando llegaron al séptimo día, ellos tuvieron que rodear o dar vueltas 6 veces. Cada día una vuelta, pero el séptimo día 7 vueltas. Finalmente dieron 13 vueltas a la ciudad. ¿Ellos estuvieron cansados? Claro. No estaban dando vuelta una manzana. Imagínate en el último día. Vamos, una vuelta, 2 vueltas. Y en la séptima van a tocar los instrumentos y van a gritar. Y por ese grito van a caer los muros. ¿Era el grito del pueblo? No. ¿Qué cosa era? El poder de Dios. Pero fíjate, aparentemente era ilógico. Dios pide que el ser humano coopere, aunque lo que él hace no haga nada. Pero el hecho de cooperar con el poder divino, esfuerzo humano más poder divino, trae el milagro. En esa historia, nosotros vamos a ver que aparece una mujer llamada Rahab. ¿Qué cosa sucede con Rahab? Rahab vivía en esa ciudad. Y antes de que pueda ser conquistado Jericó, Josué envió 2 espías para allá. Esta mujer los esconde en su casa. ¿Por qué razón? La razón lo encontramos en Josué 2, 9 al 12. Esta mujer, al saber que estos eran del pueblo de Israel, ella expresa su fe como ninguno otro allá en Jericó. Y cuando vemos Josué capítulo 2, versículo 9 hasta el versículo 12, dice así: y yo sé que el Señor os ha dado esta tierra. Por eso el temor ha caído sobre nosotros y todos los habitantes de esta región están desmayados por temor a vosotros. Hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo ante vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los 2 reyes amorreos que estaban al otro lado. Al oír esto ha desfallecido nuestro corazón, no ha quedado aliento, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Qué cosa reconoce esta mujer entre un mundo tan pagano y corrupto de que hay un Dios verdadero y ese es el Dios al cual ellos sirven? Con eso ella está haciendo una confesión de fe. Su Dios es Dios verdadero, los dioses que tenemos no sirven para nada. ¿Cuál es su confesión de fe? Yo vivo esta triste y terrible vida, pero ahora yo conozco un Dios todopoderoso. Yo pregunto, ¿cuántos habían escuchado sobre las maravillas de Dios? Toda la ciudad. Pero ¿cuántos confesaron que ese era el único Dios? Solo una ramera. Finalmente hacen una promesa que cuando ellos conquistaran la ciudad, todos los que estén dentro de casa se salvarían
siempre y cuando ocurra algo. Ella tenía que colocar un cordón rojo en la ventana una vez más. Acciones pequeñas, insignificantes, para que ocurran milagros. Todos oyeron, solo una creyó. La incredulidad nos lleva a la destrucción, la fe nos lleva a la salvación. Finalmente, todos aquellos que estuvieron en casa de Rahab se salvaron por la fe. Ella creyó en un Dios todopoderoso y un Dios que puede salvar. 2 lecciones aquí en estas historias. Número 1, ¿qué te ha detenido en la vida? Avanza por fe. Levántate. Número 2, de nada sirve un corazón incrédulo. Es hora de creer que Dios puede transformar nuestra vida, nuestra historia. Rahab es colocada dentro de la galería de fe y dentro de la genealogía de Jesús, porque ella estuvo dispuesta a renunciar su incredulidad por creer en un Dios que todo lo puede. ¿Y tú? ¿Puedes avanzar por fe? ¿Puedes creer en un Dios que puede hacer todo en tu vida? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy queremos una vez más fortalecer nuestra confianza en ti. Creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, en el único Dios verdadero, y queremos que transforme nuestra vida. Si nos hemos detenido por alguna circunstancia, una vez más, enséñanos a levantarnos, a luchar, porque la victoria está garantizada. Nuestra vida colocamos en ti. Acepta nuestra entrega. En el nombre de Jesús. Amén.